Esta es una historia que narra la lección que decidieron dar los Reyes Magos a los habitantes de un pueblo. Pues la gente del lugar, quizás sin darse cuenta, habían alterado el espíritu de la Navidad. La idea la propuso Melchor, para felicidad de los camellos. Pero empecemos como deben empezar todos los cuentos, más aún si son cuentos de Navidad. Érase una vez un pueblo en el que los valores de la Navidad cobraron un extraño e impropio sentido. Dicha metamorfosis se produjo a velocidad sosegada, pero imparable. Y lo peor de todo es que dicho cambio tan triste se debió, en buena parte, al descuido o desidia de los integrantes de una generación de hombres y mujeres que habían disfrutado durante su infancia y su juventud con los 5 sentidos de toda la esencia de las fiestas navideñas. Todo ocurrió un 6 de enero, día de la Epifanía. Aquel fue un día colmado de sorpresas. La primera llegó cuando los vecinos descubrieron que el pueblo estaba cubierto por un manto de nieve, algo que nadie recordaba haber visto jamás por el pueblo. Pero tras aquel primer alborozo que supuso ver la nieve, los niños y niñas, como no podía ser de otro modo, corrieron para comprobar si los Reyes Magos les habían traído al completo la larga lista de peticiones que les escribieron en sus cartas. ¡Sorpresa! Nada había junto al Belén, nada junto al árbol de Navidad en el que los espumillones y las bolas de colores que pendían de sus ramas y que días atrás desprendían destellos metálicos, ese día habían perdido sus brillos. Los zapatos, situados junto al hogar de las chimeneas o en los alféizares de las ventanas, hornacinas donde las palomas tureaban con alegría, estaban relucientes, pero vacíos, sin rastro alguno de golosinas o chocolatinas. La desilusión se extendió por todo el pueblo como una sombra de pesadumbre. Por las ventanas y puertas de las casas salían en desbandada los llantos de los críos y las lamentaciones de los padres. Las calles del pueblo permanecían desiertas. Durante varias horas, aquel núcleo de casas cordiales se convirtió en una especie de pueblo fantasma, en un reducto de infelicidad e insatisfacción. Nadie probó bocado durante aquella fatídica mañana. La oscuridad llegó pronto al pueblo, antes de tiempo, apenas pasado el mediodía. Pero además, el pueblo sufrió un apagón eléctrico. Las velas, por extraño que parezca, no prendían. El pueblo había quedado bajo un manto de tinieblas. Pero pasados unos minutos, como si de un fenómeno paranormal se tratase, todos los televisores del pueblo se encendieron a un mismo tiempo. En todos los canales de televisión podía contemplarse la misma escena, la estampa inmóvil de un poblado plagado de miseria. Muchos fueron los que trataron de apagar el televisor, incluso arrancando el cable del enchufe, incluso cortando el cable de la antena. Pero aquello fue una misión imposible. Los televisores seguían encendidos y todos y todas pudieron ver con asombro cómo los habitantes de aquel núcleo chabolista saltaban de alegría por unas calles que componían una ladronera de infortunio y pobreza acicalada por una amalgama de barro y montañas de basura. Los telespectadores pudieron comprobar cómo los regalos que ellos mismos habían pedido a los Reyes Magos fueron a parar directamente a aquella escombrera humana. Lo entendieron todo de golpe. La rabia y la tristeza acumulada durante aquella jornada fatídica dio paso a un periodo de reflexión. De dicha reflexión, todos los habitantes del pueblo obtuvieron un caudal de algo que les venía faltando últimamente: humildad. Todos quedaron embargados por un sentimiento de vergüenza que escupía a sus pies hasta qué punto habían sido egoístas y materialistas, hasta qué punto habían olvidado el sufrimiento ajeno, hasta qué punto no daban valor a la estrella que marcaba sus destinos. Las familias salieron a la calle. La nieve seguía cubriéndolo todo. Los críos se emplearon con fuerza en una batalla de bolas de nieve. Por todas las calles se construyeron decenas de muñecos blancos y helados, con zanahorias por narices,
y botones por ojo. Las felicitaciones que los vecinos no se habían dado en los días precedentes de la Navidad se prodigaron con sinceridad entre unos y otros, quienes se congregaron en la plaza del pueblo para montar el Belén tradicional que llevaba muchos años sin montarse, sin nadie saber por qué. Por instinto y al mismo tiempo, todos y todas, chiquillos y mayores, comenzaron a cantar el mismo villancico, todos con sus caras llenas de dicha, la dicha del alma y la complacencia del corazón. Súbitamente, el gran nacimiento que habían montado en la plaza se iluminó de manera viva. La nieve comenzó a derretirse y en el interior de las viviendas de todo el pueblo se iluminó y se alumbró una luz intensa y acogedora. Las familias, tomadas de la mano, se dirigieron hacia sus respectivos hogares. Los belenes habían recobrado la viveza perdida. Los espumillones y las bolas de los árboles de Navidad ganaron de nuevo sus colores refulgentes y dinámicos. Cada uno de los miembros de las familias halló, junto a los belenes o junto a los árboles de Navidad, uno solo de los regalos que le habían pedido a Melchor, Gaspar y Baltasar. Las golosinas formaban montones por todos los rincones de las casas, así como las chocolatinas. Se sintieron todos reconfortados, bendecidos por un recuperado sentido de la Navidad. Así estuvieron hasta que llegó el amanecer, sin dejar de escucharse por todo el pueblo los ecos de los villancicos que años atrás cantaban los críos por las calles del pueblo pidiendo el aguinaldo. Muy a lo lejos del pueblo, o quizás no tanto, en un lugar insospechado y mágico, los Reyes Magos ya descansaban a pata suelta, con el regocijo que inundaba sus cuerpos y que se destila al saberse uno con el deber cumplido. No dudaban los tres que habían dejado en el pueblo el regalo más maravilloso y a la vez el más necesario: humildad, paz, amor, solidaridad. En el establo, las jorobas de los camellos aparecían hercúleas y firmes, pues no tuvieron que cargar con tantas toneladas de juguetes como otro año, juguetes que eran olvidados en cualquier rincón de las casas a las primeras de cambio. Y en el cielo, con un vigor extraordinario, permanecía encendida la estrella de Oriente. Todos respiraron tranquilos. En el pueblo, nadie ignoraba ya que la Navidad se había salvado en el último segundo de un colofón desagradable, fatal e irreversible, gracias al plan ideado por los Reyes Magos.